Vamos a dar la última plática antes de que se vayan a comer con la doctora Catalina. La plática que sirven, llámenlos. Sí, ya estos están cargados. Si no, pues sentada. Vamos a aprovechar. Entonces, la plática de la doctora Catalina Álvarez es síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, porque se cambió por el doctor Ricardo Guerrero, que va a dar a esa hora en la tarde función renal en el recién nacido. La doctora Catalina Álvarez es una joven nefropediatra, ¿verdad?, que está adscrita al Hospital Infantil de México y trabaja en el grupo de la doctora Mara Medeiros. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya estamos en la hora difícil, que ya se quieren ir a comer. Así que trataré de hacer esta plática amigable para que veamos un poco de todo y podamos entender este síndrome, que es muy importante para que ustedes puedan manejar a los pacientes, porque muchas veces los pasamos por alto o no hacemos el abordaje adecuado y entonces estamos haciendo precisamente lo que son iatrogenias, ¿no? Estamos corrigiendo hiponatremias de formas inadecuadas y solo condicionamos complicaciones para los pacientes. Entonces, bueno, un poco el contenido de mi plática pues es la historia, la definición, la hormona arginina vasopresina, los mecanismos de concentración urinaria, la fisiopatogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Y bueno, ¿cuál es la historia, no? Les quise poner un poco de esto porque precisamente estamos en un entorno de investigación y todo nace pues de esa duda y de esa curiosidad que tenemos, y precisamente la investigación clínica nace en nuestros pacientes y los grandes investigadores es porque han sido dedicados a sus pacientes y de ahí surgen todas sus dudas, ¿no? Entonces, los primeros casos de hiponatremia que se relacionaron con algún síndrome neurológico, con pacientes neuroquirúrgicos, fue desde 1950. Ya en el 54 se describió por primera vez el cerebro perdedor de sal, ¿no? Y en el 56 unos casos que fueron pediátricos ya mencionaron que tenían pacientes sintomáticos con hiponatremia aguda en niños que habían tenido infecciones del sistema nervioso central. Pero es hasta el 57 donde por fin le llaman que tiene un síndrome o una secreción inapropiada de la hormona antidiurética que daba como resultado una hiponatremia, ¿no? Entonces, viendo un poco el entorno de nosotros, pues en 1957 fue cuando nos quedamos sin nuestro querido Pedro Infante, pero era cuando estaba saliendo esta publicación y donde se acuñó el nombre de esta enfermedad o de este síndrome. ¿De acuerdo? Es nada más para tratar de que tengan una imagen y se acuerden para siempre que desde entonces ya tiene nombre la enfermedad. Entonces, ¿por qué les pongo definición 1 y 2? Ahorita se los explico. En nuestra definición 1, pues es una alteración hidroelectrolítica que se va a caracterizar por una secreción continua de la hormona antidiurética sin que haya una relación al estímulo de la osmolaridad plasmática. Y ahorita vamos a ver por qué. Recordemos que tenemos mecanismos de retroalimentación o de feedback, que les dicen en inglés, que nos van a estar regulando nuestros ejes, sobre todo los hormonales, para que tengamos una respuesta a estímulos. Pero la definición 2, que se ha dado ya últimamente y ya ha sido más aceptada, es que es la causa más común de hiponatremia por principio en pacientes, caracterizada sobre todo en pacientes hospitalizados por una hipotonicidad extracelular, por la falla en la dilución urinaria en ausencia de cualquier estímulo no osmótico de la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque se ha descrito algunos casos en los cuales no solo es que se esté secretando de más o inapropiadamente la hormona antidiurética, sino que también hay una alteración en los receptores para percibir esta secreción. Entonces, por eso es que está esta tendencia a quitarle el nombre de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de la hormona que es la culpable de esta enfermedad, ¿no? La arginina vasopresina u hormona antidiurética, que como su nombre lo dice, ¿qué es lo que va a hacer? Evitar que orinemos, ¿de acuerdo?
Entonces, pues va a ser un oligopéptido que va a estar constituido por 9 aminoácidos, pero ¿cuál va a ser el camino de esta hormona? Pues principalmente se va a formar en lo que son el núcleo paraventricular y supraóptico de lo que es el hipotálamo, y posteriormente va a discurrir a través de los axones para depositarse en lo que es la hipófisis posterior o la neurohipófisis, y de ahí, mediante estímulos de varoreceptores y osmoreceptores principalmente, es como va a terminar por excretarse hacia su lugar de acción, que va a ser principalmente el túbulo colector, y ahí es donde nos va, de acuerdo al estímulo que esté recibiendo, nos va a decir si vamos a excretar o no agua, o que finalmente va a ser la orina. Pero ¿cuáles son los mecanismos de concentración urinaria o por qué va a ser importante la arginina vasopresina? Y cuando hablamos de concentración, pues no me refiero a la que ahorita están tratando de tener para que ya con la poca glucosa que les queda en la circulación puedan poner atención a mi tema, sino nos referimos a cómo se regulan los fluidos en nuestro organismo, ¿no? Entonces, esta regulación del fluido extracelular va a ser a partir de la concentración total de los solutos y la osmolaridad. Pero esta osmolaridad nos la va a dar la cantidad de solutos entre el volumen del fluido extracelular. Entonces, si ustedes se imaginan un vaso de agua y le ponen una cantidad de sal o de solutos de potasio de lo que ustedes quieran, pues va a ser lo que esté de concentrado esos solutos en ese vaso de agua. Si le ponen poquito, pues va a estar poco concentrado y demás, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a estar determinado por la ingesta de líquido, por supuesto, que si tenemos íntegro nuestro eje, pues vamos a tener un adecuado estímulo, el estímulo de la sed, y por la excreción renal de agua. Entonces van a ser dos partes importantes que deben de estar trabajando la una con la otra para que nosotros estemos en lo que se dice equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Digamos que si tenemos un déficit de agua, va a aumentar la osmolaridad extracelular, y esto va a estimular a los osmoreceptores. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar la secreción de la arginina vasopresina, va a aumentar los niveles de arginina vasopresina en plasma, y esto va a hacer que los túbulos tengan un aumento de la permeabilidad al agua. ¿Esto qué es? Van a empezar a reabsorber el agua para que no la orinen y pueda mantener una volemia en la que restituya y quede parejo la cantidad de solutos y de agua, ¿de acuerdo? Ahorita yo ya estoy muy concentrada. Muy bien. Entonces, y el resto pues se va a excretar, ¿no? Y también va a ocurrir de la forma contraria. Cuando haya mucha agua, este estímulo va a estar inhibido, entonces no va a haber una producción tan abundante de arginina vasopresina, y entonces va a permitir el paso del agua hasta que finalmente se excrete, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante del riñón? Y como decía el doctor Ricardo Muñoz, es una máquina impresionante que puede regular las cosas en muchas condiciones. Entonces, cuando hay exceso de agua, podemos bajar la osmolaridad hasta 50, ¿de acuerdo? Pero cuando hay un déficit de agua, podemos concentrarla hasta 1200 a 1400 miliosmoles por litro. A pesar de que excreta grandes volúmenes de agua, el riñón puede hacer que no tengamos cambios en cuanto a los solutos. Esto es, tiene la habilidad de regular el agua independientemente de cómo se excretan estos solutos. Y esto va a ser particularmente importante en la fisiopatología que nos aqueja. Entonces, estos son la porción distal y el túbulo colector. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya que se liberó esta hormona que pasó por los axones y que llegó al torrente sanguíneo, la arginina vasopresina se va a unir al receptor B2 que está en la membrana vasolateral del túbulo colector. Esto lo que va a hacer es que se va a unir a esta proteína G que va a tener diversas partes, alfa, beta y gamma, y esta proteína G lo que va a hacer es que se va a unir a una adenilciclasa tipo 4. Al unirse a esta adenilciclasa va a permitir el cambio del ATP al AMP cíclico, y lo que va a hacer es que va a condicionar que la proteincinasa pueda hacer que haya una desfosforilación de lo que es la acuaporina 2. Y esta acuaporina 2 es una proteína que va a abrir los canales y le va a permitir el paso del agua hacia la reabsorción
y esto va a hacer que el agua regrese a nuestro cuerpo. Entonces, todo esto que pasa va a ser estimulado o regulado por la arginina vasopresina. Para que lo entiendan bien, pues prácticamente todo esto que pasa aquí, desde que se produce la arginina vasopresina mediante el estímulo, va a ser nuestra llave del agua literal en el riñón. Va a ser la que se va a abrir y se va a cerrar cada vez que nosotros lo necesitemos, de acuerdo a la osmolaridad que tenemos. También van a haber otros estímulos que puedan participar en esta apertura o cerrar esta llave del agua, como puede ser la hemorragia, los vasoreceptores, cuando nosotros estamos hipovolémicos, también puede ser un estímulo para este mecanismo. Pero para que se dé la concentración urinaria, antes de que tenga su acción la arginina vasopresina, pues vamos a tener el paso del líquido posterior a lo que es el glomérulo hacia el túbulo proximal. Y como pueden ver, siempre en el túbulo proximal va a mantener una osmolaridad que va a ser prácticamente equivalente a la del plasma. Aquí no van a haber muchas alteraciones del agua. Sin embargo, conforme va bajando hacia lo que es el asa de Henle, va a empezar a salir agua, de manera que cuando ya está en la porción más baja del asa de Henle, ya va a aumentar la osmolaridad. De hecho, va a ser donde esté mucho más incrementada la osmolaridad en el riñón y va a tratar de igualar lo que está en la médula más interna. Sobre todo la porción ascendente delgada del asa de Henle va a ser totalmente impermeable al agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a hacer mediante el intercambio de solutos. Va a incrementar su osmolaridad mediante este intercambio de solutos. Pero ya cuando se acerca nuevamente, cuando pasa del túbulo distal y se va acercando al túbulo colector, va nuevamente a empezar a reabsorber agua, y aquí es donde se va a determinar si se va a abrir o no los canales de acuaporinas, y es lo que finalmente nos va a hacer que podamos decidir si vamos a excretar orina diluida u orina concentrada, y eso va a depender de lo que es nuestra osmolaridad, ¿no? También van a haber otros mecanismos que están interviniendo, que no voy a ahondar más porque todavía tenemos que entrar en todo lo que es la enfermedad, pero cuando la orina está concentrada van a haber más intercambios en esta porción, estimulados por la arginina vasopresina, que van a permitir que se ahorre toda el agua y que se excreten mucho más solutos, y eso es lo que nos va a hacer que la orina esté mucho más concentrada, y también va a haber intervención de la urea hacia el asa de Henle para mantener esta orina con grandes concentraciones. Entonces, en un paciente normal, cuando cualquiera de nosotros, espero que todos seamos normales y que no tengamos ninguna alteración, por lo menos no conocida, cuando nosotros nos tomamos 1 litro de agua, podemos ver aquí cómo el volumen o el flujo del volumen urinario va a aumentar y cómo la osmolaridad va a disminuir, y esta va a ser la respuesta normal ante la ingesta de líquidos, sobre todo en 1 litro de agua. Podemos ver cómo aproximadamente a los 40 minutos estamos viendo el cambio en condiciones normales. Sin embargo, los solutos, como decíamos, se mantienen prácticamente normales. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatogenia de la secreción inapropiada de hormona antidiurética? Pues bueno, como les decía, hay una tendencia a sustituir el nombre por síndrome de antidiuresis inapropiada. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes van a ser por una elevación de la hormona. Entonces, como decíamos, va a ser importante la ingesta de líquidos y la severidad de la imposibilidad para excretar el agua. Eso es lo que va a pasar con estos pacientes, que no van a estar excretando esa agua y se la van a estar quedando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener 4 tipos que son los descritos, A, B, C y D. En el A vamos a tener una liberación mal regulada de la hormona antidiurética, y esta es la que va a darnos, vamos a tener un estímulo constante sin que se esté modificando la osmolaridad de los pacientes. Puede haber una liberación constante también, pero en diminutas cantidades que a lo mejor no sean tan detectables, y por eso no a todos los pacientes a los que les medimos la hormona antidiurética van a tener alteraciones o elevación. Vamos a tener el tipo C, que en inglés le dicen resetting of the osmostat, que va a ser el restablecimiento del osmostato. ¿Y qué es esto? Van a ser pacientes que van a tener un umbral mucho más bajo para la osmolaridad, entre 125 a 130. Entonces estos pacientes van a tener también un estímulo constante. Y lo que decíamos, van a haber niveles indetectables de la hormona antidiurética, pero que los receptores van a estar muy sensibles a ella, y entonces más bien es un defecto
efecto en los receptores que van a estar sobrereaccionando a la hormona antidiurética y dando esa reabsorción de agua constante. Entonces, viendo el esquema que les había explicado, pasando por toda esta ruta, vamos a tener un estímulo constante que nos va a condicionar una reabsorción de agua constante, y ahí es como vamos a tener nuestras condiciones clínicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos pacientes ya que tienen una alteración o una secreción inapropiada de la hormona antidiurética? Pues la manifestación bioquímica y clínica que van a tener va a ser de hiponatremia. Esto significa que si nosotros queremos hacer una evaluación de un paciente, primero tenemos que evaluar lo que es la hiponatremia. No podemos ir inmediatamente a decir, por supuesto, tiene una secreción inapropiada de hormona antidiurética, tenemos que evaluarlos. Y para evaluarlos, pues tenemos que estar en sintonía de lo que es la hiponatremia, que es un valor por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Y las etiologías pueden ser diversas, de acuerdo a cuál sea la presentación de la volemia. O sea, lo que sigue de decir tiene o no tiene hiponatremia, es decir, es de tipo hipovolémica, euvolémica o hipervolémica, para que nosotros podamos orientarnos hacia el diagnóstico. Por supuesto, si cae en euvolémica, entonces sí ya podemos empezar a sospechar una secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero si es un paciente que tiene edema o francamente se ve deshidratado, pues entonces no podemos pensar ya en ese diagnóstico, porque su gran característica clínica es la euvolemia. Entonces, las características de estos pacientes van a ser principalmente los síntomas neurológicos que te puede dar una hiponatremia, pero debemos de recordar que los síntomas neurológicos van a estar condicionados por qué tan rápido está disminuyendo el sodio en la sangre. No es lo mismo una hiponatremia aguda que una hiponatremia crónica. Hay muchos pacientes que están muy desnutridos, por ejemplo, que tienen síndrome dilucional y que nosotros podemos pensar que requieren una corrección aguda de sodio, cuando en realidad ya es una condición crónica que no les está dando una sintomatología, y al tomar estas decisiones clínicas únicamente les vamos a condicionar alteraciones neurológicas o mielinolisis pontinas o demás, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener cefalea, náusea, confusión, letargia, vómito, agitación, trastorno de la marcha. En series en las cuales han evaluado pacientes que tienen secreción inapropiada y no, que presentan también hiponatremia, en un 70% presentan alteraciones neurológicas y hasta en un 30% pueden presentar crisis convulsivas. Entonces, como decíamos, vamos a tener una clínica de hiponatremia más la euvolemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Baja osmolaridad del plasma, concentración urinaria inapropiada. ¿Por qué inapropiada? Porque no coincide con la osmolaridad, con la volemia que estamos viendo, y una función adrenal y tiroideas normales. ¿Por qué? Porque esto también nos puede dar datos de hiponatremia. Entonces, las etiologías pueden ser condicionadas por el sistema nervioso central, por alteraciones pulmonares, posquirúrgicas, por fármacos y misceláneos. Las más frecuentes son sistema nervioso central y pulmonares. Pueden ser infecciones, cáncer, fibrosis quística, incluso la presión positiva del ventilador nos puede condicionar a que hagan una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y en alteraciones del sistema nervioso central se ve muy frecuente en infecciones. También hay fármacos, por ejemplo, uno que utilizamos mucho en nefrología es ciclofosfamida, también nos puede dar esta condición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues para evaluarla, primero tenemos que, como decíamos, hacer el abordaje de la hiponatremia para poder decir si es por aquí o no es por aquí. Y entonces tenemos que hacer una batería de laboratorios para poder integrar el diagnóstico. Electrolitos séricos, muestra urinaria con sodio y potasio, osmolaridades séricas y urinarias, pruebas de función renal, niveles de ácido úrico y urea, gasometría y niveles sanguíneos de hormona tiroidea y cortisol. Entonces, para poder hacer el abordaje de hiponatremia tenemos que descartar primero si no se trata de una pseudo hiponatremia, ¿no? Tenemos que ver si la osmolaridad plasmática es normal o elevada, ya no es una verdadera hiponatremia. Descartar hiperglicemias, porque esto también altera el sodio, hiperproteinemia e hiperlipidemia, y administración de diuréticos como el manitol, que también nos lo puede alterar. Y entonces sí caemos en una ruta crítica donde ya podemos decidir qué características tiene el paciente para ver si encaja con el cuadro de una euvolemia y sospechamos la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Pero los criterios que son el estándar de oro los describieron Barter y Schwartz en 1967
y se dividen en esenciales y suplementarios. Los esenciales pues es un sodio sérico bajo, la disminución de la osmolaridad, la concentración inapropiada arriba de 100, eubolemia, sodio urinario elevado y ausencia de insuficiencias como adrenal, tiroidea y las que mencionábamos. Y los que son suplementarios, pues los niveles inapropiados de vasopresina, que no en todos van a estar alterados, el test de carga de agua anormal, cuando vemos que el paciente no responde a la carga de agua que se le está dando con la uresis, y cuando no tienen una corrección significativa los pacientes con la expansión de volumen y responden a la restricción hídrica, que de hecho es el tratamiento que le vamos a dar. Dentro de los diagnósticos diferenciales, el más importante es el cerebro perdedor de sal, porque son pacientes que también nos van a hacer hiponatremia, pero es muy importante que estos pacientes cerebro perdedor de sal van a presentar una deshidratación más importante. Sin embargo, siempre va a ser algo que nos esté ocasionando ruido para el diagnóstico diferencial. Y como podemos ver aquí, tanto uno como el otro van a diferir, sobre todo en la osmolaridad sérica, que va a estar muy disminuida en el cerebro perdedor de sal, el sodio también va a estar muy disminuido y la osmolaridad urinaria va a estar muy incrementada en el cerebro perdedor de sal, mucho más que en la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y el gasto urinario en la secreción inapropiada de hormona antidiurética va a ser bajo y en el cerebro perdedor de sal va a orinar muchísimo porque precisamente por ahí está perdiendo grandes cantidades de sodio y agua. De hecho, el cerebro perdedor de sal es por el péptido cerebral natriurético que hace que tengan grandes cantidades de uresis acompañadas de sal. Entonces, los demás diagnósticos diferenciales pues pueden ser deficiencia de glucocorticoides, que mantiene una secreción constante de aldosterona, hipotiroidismo, ingestión disminuida de solutos y polidipsia primaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Con todos estos nosotros debemos de hacer un diagnóstico diferencial. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues les pongo a esta niña bastante enojada, seca, porque realmente el tratamiento es la restricción de agua, restricción de líquidos. Ese va a ser el tratamiento más importante y por eso hago tanto hincapié en la evaluación de la hiponatremia, porque aunque no lo crean, se comete frecuentemente el error a nivel intrahospitalario de estarles dando aportes de sodio cuando realmente ese no es el tratamiento que debe de dársele a los pacientes. Entonces, lo primero va a ser corregir la causa subyacente. La restricción hídrica con un apropiado contenido de sodio se inicia con una restricción de 2/3 partes de los fluidos que le corresponden y si no responden 4 a 6 horas se les da la mitad. El cloruro de sodio se les puede dar a 0.45% y si presentan síntomas severos debemos de hacerles una corrección de sodio rápida, aunque no sea el tratamiento ideal el aporte de sodio. Debemos de llevarlos a un umbral para que no tengan manifestaciones neurológicas como crisis convulsivas. Y lo que se ha descrito o que tienen buena respuesta, sobre todo cuando no tienen respuesta a la hidratación, es la demeclociclina. Esta es una tetraciclina que se utiliza cuando no hay respuesta de los pacientes. Siempre hay más evidencia en adultos que en niños, pero en realidad es un efecto secundario el que tiene este antibiótico que induce una diabetes insípida. En realidad no se conoce el mecanismo exacto, pero lo que hace es que va a bloquear la unión de la hormona con el receptor y eso es lo que va a hacer que ya no esté todo el tiempo reabsorbiendo agua. Entonces, se usa en niños mayores de 12 años en dosis de 6 a 12 miligramos kilogramo día y lo que no se sabe es cuál es el aclaramiento a nivel renal y el efecto se va a observar después de 5 a 8 días de haber administrado el fármaco. Hay otros tratamientos que se han descrito como diuréticos osmóticos, pero no se ha probado su efectividad y seguridad en pacientes pediátricos, y también los receptores antagonistas de la vasopresina como tolvaptan y canivaptan, que en realidad tampoco tenemos evidencia en pacientes pediátricos. Lo que se tiene son reportes de casos y las series en realidad no hay mucha evidencia como para poder usarla con algún grado de confiabilidad. Y nada más. En el hospital infantil, como experiencia clínica, no es que tengamos
perdón, no es que tengamos un registro de la patología, sería también un buen estudio. Yo creo que por lo menos un 25 a un 30% de las hiponatremias que nos reportan, sobre todo los pacientes con leucemias, con linfomas, que reciben tratamientos con cisplatino, que tienen neumonías también, esos pacientes o los de fibrosis quística son los que nos llaman y que ameritan que se haga todo el abordaje, porque cuando nos llaman ellos ya les están dando aportes de sodio para tratar de recuperarlos y realmente muchas veces a pesar del sodio sigue disminuyendo el sodio sérico, pero en realidad no se les ha hecho ni siquiera todo el abordaje, pues no tienen electrolitos urinarios, no les han calculado las osmolaridades. Entonces sí es muy importante que ya conociendo cuál es la sintomatología y el abordaje primario, pues se haga todo el abordaje de la hiponatremia para dar el diagnóstico adecuado. En realidad, si se cura la causa subyacente, pues son pacientes a los que les va bien. El que es mucho más agresivo es el cerebro perdedor de sal, en ese sí se les va todo el sodio y toda la vida en la uresis porque son cantidades descomunales de orina con sodio, pero en realidad son pacientes que no suelen ponerse tan graves si se les da el tratamiento adecuado, que es restricción hídrica al final.